Hola, soy Nuria. Hola, soy Lucía. ¿Y estás aquí? Con nosotras ¡Somos Girasoles! un espacio en el que hablamos desde la raíz de la psicología, de lo que crece, podamos lo que duele y sembramos conciencia. Hola, Girasoles. Hoy estamos en un Nuevo episodio. que llamaremos No me tires flores. Bueno, ¿y por qué este nombre, Lucía? Porque a lo mejor pues suena un poco rarote. Correcto, pues quizá lo hemos pensado, ¿no? Un poquito a raíz de cuando hemos utilizado la frase no me tires flores. Pues quizá la utilizamos, ¿no? Que viene un poquito de esa historia pasada de que al final, pues para hacer grandes elogios, ¿no? Pues se tiraba pétalos, se tiraba flores, ¿no? Y hoy queremos, ¿no? Hoy es el día de no de hablar de los halagos, ¿no? Sino de hablar de la mujer. Y como bien queremos dar a entender es que no queremos esos halagos desproporcionados, no queremos esos halagos que se vayan, ¿no? de verdaderamente lo que una ha construido y la realidad, ¿no? O sea, queremos, en tal caso, halagos sinceros, ¿no? No desviar el foco, ¿no? Que hoy no es un día en el que vayamos a celebrar, vayamos a felicitar, sino es un día de conmemoración e incluso de recordatorio, ¿no? de todos estos derechos y toda esta lucha que han vivido muchas mujeres y que seguimos viviendo. Y bueno, remontando un poco de dónde nace este comienzo, este 8M, bueno, tirando de historia, surge de que en el 1857, pues la industria textil, muchas mujeres pues dijeron que había una brecha salarial y que querían los mismos derechos que los hombres, pero no hasta el 1908, si no me bailan las fechas, que la mayoría de las mujeres de esta industria se encerraron, ¿no? Y hasta que les hiciesen caso, ¿no? Hasta que aceptasen sus peticiones. Y lamentablemente, pues más de 100 mujeres murieron en un incendio este 8M. Y 2 años después, en Copenhague, es cuando se empezó a reconocer esta fecha y a verla como una fecha en la que recordar a estas mujeres y, bueno, su lucha y también de alguna forma comenzar esta reivindicación, ¿no? Correcto, ¿no? De alguna manera yo creo que queremos lanzar tanto Nuria como yo ese mensaje de que no podemos olvidar pues toda esta lucha, ¿no? El que esas mujeres al final han muerto por una causa que a día de hoy nosotras nos podemos sentir privilegiadas de que gracias a ellas pues hoy podemos gozar, ¿no? de un salario, de poder trabajar de manera digna, de poder conseguir, ¿no? Pues todos los derechos que muchas mujeres han luchado y se han sacrificado e incluso han sacrificado sus vidas, ¿no? Para que podamos estar hoy aquí. Así es. Y claro, quizás un poco lo llamativo, ¿no? Porque nosotras como psicólogas estamos hablando de esto. Pues porque es muy importante tener una perspectiva de género en la vida en general y en la psicología en particular, ¿no? No podemos olvidar y no podemos pasar por alto el hecho de que a nivel estructural siguen pasando cosas, ¿no? Y sigue afectando cómo las mujeres podemos llegar a vivir en ciertos entornos, pues esta desigualdad, ¿no? Y de alguna manera, bueno, lo estamos hablando tú y yo, ¿no? Antes de ponernos a grabar, ¿no? El punto de que si a día de hoy es necesario también que sigamos manifestando, ¿no? Esa necesidad de perspectiva de género, es porque hasta las propias personas que tenemos formación en ello, tenemos incluso normalizado ciertas conductas que son violencia. Así es. Y que esto me parece súper importante porque muchas veces creemos que por tener los conocimientos vamos a estar libres de pecado y no vamos a toparnos con relaciones en las que pues seamos maltratadas, seamos violadas, porque
al final creo que todas las personas podemos convertirnos en vulnerables, ¿no? En este sentido. No sé si me he explicado con esto. Sí, y mira, me conecta mucho que con el tema de, yo creo que hasta que uno no lo vive, no entiende la trascendencia de lo que acaba de decir Nuria, porque, claro, al final tú te percibes como una mujer fuerte, como una mujer segura, y cuando entras en una relación en la que al final te hacen sentir pequeña y con todos esos mitos también del amor romántico, también justificas y perdonas cosas que de manera racional tú no perdonarías, pero estás dentro de ahí, con lo cual estar dentro de ahí sí que lo permites. Y me conecta mucho lo que dices, que hay una cosa que yo también digo, por ejemplo, en el acoso escolar, y es que todos somos susceptibles de poder vivirlo. Y creo que cuando uno verdaderamente integra esto, se da cuenta de la importancia que tiene de que todos tengamos conocimiento de ello. Porque, como bien decía Nuria, es que aun teniendo las supuestas herramientas para poder detectarlo, en el momento en el que uno está inverso en ello, al final no es capaz de detectarlo. Entonces, si la sociedad toma conciencia de ello, pues será mucho más fácil el que tú misma no te invalides, porque al final, ¿qué pasa? Claro, todavía, ¿no? Si tú tienes esos conocimientos, de alguna manera es como, va, pero ¿cómo permites que te hayan hecho esto? No es que no permito. Al final, de alguna manera, estás inversa en eso y aceptas que esa, pues, es una forma, ¿no? Y como era la frase que decías, que es muy buena, ¿no? Lo de que quien te quiere, daño te hará o... ¿Quién bien te quiere te hará llorar o no sé? Uf, tengo que refrescar los refranes. Y que el amor duele, y hay muchas cosas que tenemos instauradas, ¿no? Que bueno, eso ya lo hablamos en el episodio anterior. O sea, que si queréis escuchar del amor romántico, os vais al episodio anterior. No, sé qué. Pero bueno, que al final está muy conectado, ¿no? Que al final tenemos tan instaurado X cosas, ¿no? Como un software dentro de nuestra cabeza, que es como... recibes un golpe, bueno, pero te piden perdón. Bueno, es que algo habré hecho yo para recibir este golpe, ¿no? Que al final tú desde fuera lo ves desde una perspectiva de, pero madre mía, ¿cómo permites que te golpee? Y tú desde dentro lo justificas, porque al final, ante todo, tú quieres a esa persona, entonces tú justificas de alguna manera para poder seguir ahí. Si me quiere, ¿cómo me va a hacer daño? No, esto, ¿Cómo ser intencional, no? No, para algo nada. Habré hecho. O quizás desde fuera también, ¿no? Se nos manda el mensaje de cuando se empiezan a depositar estas dudas, estos cuestionamientos por nuestra parte de, ostras, no sé si esto es bueno para mí o no está siendo bueno para mí. No, pero es que si es una buena persona, no, para nada. ¿Cómo te va a estar haciendo eso? Podemos llegar a recibir estos mensajes, podemos caer en esta normalización, ¿no? de estas conductas que pues te están dañando, pues porque vienen por parte de personas que quieres o que crees que quieres. y también pues porque muchas veces ya no sea por personas que quieres, sino porque crees que es el trato que puedes o no puedes aspirar a otra cosa, ¿no? Voy a hacer un pequeño matiz en lo que has dicho, y es, venga, ¿crees que quieres o crees que te quieren? También. Porque yo creo que verdaderamente si uno se queda dentro de esas relaciones es porque verdaderamente quiere, que luego ya podríamos hablar si es dependencia también, ¿no? Porque normalmente, bueno, de alguna manera también sigues ahí por esa parte de que ya no consigues tu vida sin esa persona. Entonces, de alguna manera también lo justificas, pero porque al final ya tu identidad se ha vuelto a que la mayoría de ese espacio lo ocupe esa persona, ¿no? Pero realmente tú sí estás queriendo, aunque igual no de una manera, podríamos hablar, pero claro, volvemos al punto, ¿no? No vamos a andar culpando tampoco a la víctima, ¿no? De si estás queriendo bien o mal, es como, es el sistema en el que te han enseñado a querer y ya está, pero la otra persona te está queriendo, que realmente yo creo que ahí el foco no debería ser tanto en cómo la persona que está sufriendo ese maltrato, cómo está queriendo, sino cómo la otra persona te está queriendo, porque total, alguien que te golpea no te quiere.
alguien que te insulta, alguien que te humilla, alguien que te hace tomarte de estás loca, estás inventando esto, no te quiere. Es que no es querer. Alguien que te controla, que quiere saber dónde estás en cada momento, que si no le coges el teléfono al minuto 1 ya te está bombardeando a llamadas y bueno, pues luego se enfada contigo, te retira la palabra, te chantajea con que tengas relaciones sexuales, porque si no, no me quieres o ya estás con otra persona. Tengo que tener todas tus contraseñas porque eso es amor, ¿no? Porque si no tengo tus contraseñas y no tengo acceso a tu móvil, a tus redes sociales, es que algo ocultas, ¿no? Claro. Entonces, son pequeñas cosas que se camuflan, ¿no? O que se intentan vender como amor, como cuidado, pero se alejan mucho de eso. Desde luego, ¿no? Y creo que, bueno, yo creo que por aclararlo, al final estamos hablando de evidentemente relaciones de maltrato, de abuso. Creo que al final todo hay que entender el contexto y bueno, yo creo que hay ciertas cosas que están claras, que no hay que permitir y ya no permitir, sino que no es querer, no es un amor sano. Entonces, por eso mismo, pues no es alguien que le vaya a hacer bien a tu vida, pero luego hay que entender también un poco la dinámica, ¿no? Y seguramente desde donde estamos hablando es desde ese control de eres mía, o sea, eres posesión, porque también existe un cierto control, podríamos decir, sano, o sea, al punto de, en ciertas circunstancias, de, pues vas a hacer un trayecto largo y pues la carretera es complicada y pues tampoco, creo que ahora mismo los discursos de la sociedad también hay que cogerlo un poquito y entenderlos y no extrapolarlos a todas las situaciones, porque ahí es normal que tú estés pendiente de tu pareja y quieras que llegue bien y incluso si sabes que esa persona pues puede hacer que se desentienda del teléfono porque es un poco despistado, pues digas, prefiero llamarle, calculo que son 2 horas, pues prefiero llamar. Y eso también yo creo que va implícito un poco en el cuidado, ¿no? En la preocupación del otro. El problema es cuando tú llevas esa preocupación a eres mía. Entonces, como eres mía, me pertenece todo lo que haces, cómo lo haces y ahí yo creo, ¿no? Que cuando depositas el control desde la pertenencia y no desde el cuidado, ¿no? Desde no busco controlarte, sino te quiero cuidar y hay en ciertos momentos que me puedo preocupar por ti y no está mal, o sea, que en un momento dado me pueda venir esa neurosis de, ay, le habrá pasado algo, habrá caído por la calle y se habrá tropezado. Nace desde el cuidado, no desde el control. Entonces, joder, que también permitirnos, porque yo creo que muchas personas que puedan estar viendo el vídeo, joder, pues no sé, quieres a alguien y pues no has sentido alguna vez ese joder. Mira, me parece una frase muy bonita que, no sé, una escritora o poeta o no, yo qué sé, de todos los puntos que me muevo, pero si está viéndolo lo que sea, pues Sí. la he copiado. Yo he dicho ya que es una referencia de alguien y hablaba de que, dices que me doy cuenta de que ahora estoy en una relación sana porque mi mayor miedo es que mi pareja se muera. Y es que yo creo que eso lo resume todo. Y es que tu preocupación no sea otra, que tu pareja esté viva, que esté bien. El que tu mayor miedo es que no es que salga de fiesta, no es que porque salga de fiesta y vaya a pasar algo, Sí, sí. es que se vaya a caer de un quinto, yo qué sé, no sé, cosas. Sí, sí. Entonces creo que se lo resume bien, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de relaciones. De esto ya nos extendimos en el otro episodio bastante, de las red flags, ¿no? De cómo podemos malinterpretar, como tú muy bien decías, ¿no? De estos mensajes de si tiene esto, mal. Si no tiene lo otro, sí, bien. Entonces, aquí no queremos categorizar. Hay que contextualizar y por eso esta perspectiva de género, la psicología desde el contexto es un poco la imagen o el enfoque, ¿no? Más bien
que queremos aportar nosotras. Entonces, bueno, un poco en la línea de todo esto, que obviamente esta diferencia, no sé si expresarlo así, corrígeme si me equivoco porque es muy delicado el lenguaje. Esta diferencia, ¿no?, en los roles de género no solo se encuentra en las relaciones amorosas, sino lo podemos encontrar en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, ¿no? Que creo que es un poco por donde queríamos ir. Así es. Vale. ¿Qué dirías de esto, Lucía? Creo que de alguna manera no nos damos cuenta de que al final, como estamos inmersos en una cultura, ¿no?, que al final podríamos llamarla patriarcado, ¿no?, que de alguna manera tenemos integrado, ¿no?, esos roles con los que convivimos, ¿no?, y la expectativa que tenemos desde que crecemos, ¿no? Porque al final, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? O sea, de alguna manera es un constructo social, ¿no? Entonces, al final no nacemos, sí, biológicamente tenemos un aparato reproductor distinto unos con otros, pero realmente lo que nos hace esa perspectiva, ¿no?, de lo que es una mujer y lo que es un hombre, realmente es a raíz de cómo la sociedad nos percibe y a raíz de ello, pues cómo nos educa. Entonces, de alguna manera, esos roles de género, esos roles, ¿no?, que tú hablas, que vamos, se integran desde pequeñitos, ¿no? Y luego, claro, de alguna manera, sin querer de manera sutil, potencia eso de, es que las niñas cuidan mejor y los hombres, joder, pues saben mejor liderar, ¿no? Y bien, al final, claro, si nosotros, sin querer, desde pequeños, ¿no?, cuando una niña, porque al final los juguetes son neutros, los intereses son neutros y, claro, eso es un trabajazo que tiene que hacer el adulto que a veces uno no está preparado a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo hacemos de manera sutil, porque al final un padre evidentemente no quiere un buen padre, un padre promedio, pues no de manera consciente no va a querer adoctrinar a su hijo, pero al final sí que le inculcamos aquello que nosotros pensamos. Entonces, si va la niña al pasillo y le llama la atención pues una pelota de fútbol, y el adulto pues no se ha trabajado sus estereotipos y el rol de cada ¿no?, de esos roles que tenemos tan integrados, pues no, igual no dice a su hija el fútbol es de chicos. Yo creo que a día de hoy decir eso tiene peso, pero igual dice, sí, cariño, muy chulo el balón, pero mira esa muñeca. Y desde pequeñitos, al final es un adoctrinamiento sutil. Y no con ello está mal. Ojo, hay niños que les encanta jugar con muñecas. Está bien. Y hay niños que también les gusta jugar con muñecas. Volvemos al punto, es que los juguetes no tienen género. Y empieza ahí desde pequeñitos. El que ya nosotros vamos delimitando qué es lo que más es propio para cada uno. No les permitimos explorar y decidir, ¿no? De jolín, pues es que si a mí me han dicho que esto no, pues es que ni siquiera me planteo en mi imaginario de que eso sí, ¿no? Y en los momentos en los que quizás pues yo soy un niño y quiero jugar con muñecas, que se vea, pues, o me quiero disfrazar de princesa, se penalice mucho por la sociedad porque este niño va a ser un futuro homosexual, ¿no? Hay experimentos muy interesantes, algunos rozan la crueldad, ¿no? Porque en psicología ha habido muchos límites que se han traspasado, pero bueno, los podemos sacar aquí para también entender un poco cómo funciona esto de los roles de género que hablabas, ¿no, Lucía? Y uno de ellos consistía en que a un grupo de bebés se les cambiaba la ropa y a las niñas les vestía de azul y a los niños se les vestía de rosa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que luego un grupo de personas pues, se acercaban a estos niños y se observaba cómo cambiaba la forma de jugar si era un niño o un niño, biológicamente hablando, ¿no? O una niña, por esta vestimenta. Con los niños el juego, o con los bebés vestidos de azul, el juego era más
más agresivo, más, bueno, más les decían eres un campeón, eres fuerte, este tipo de connotaciones, ¿no? Y a los bebés que iban vestidos de rosa, el juego era mucho más delicado y se hablaba, ay, qué princesita, qué bonita eres. Como pequeñas cosas, al final lo que dices tú, Lucía, ¿no? Cómo nos van moldeando nuestra forma de movernos en el mundo. Y luego otro experimento que hablamos de que esto que rozaba un poquito la crueldad, ¿no? No recuerdo muy bien exactamente las fechas y tal, lo tengo vagamente, pero fue una persona que, bueno, tuvieron, no recuerdo, repito esto, tendría que bichear y poner la info concreta, pero no sé si era una persona que habían tenido a un niño con genitales masculinos y tal, y acabaron, bueno, criándolo como si fuera una niña. Le vestían, le trataban, tal, y al final realmente su personalidad, su forma de desenvolverse en el mundo fue con esa crianza que recibió y no tanto como esa biología, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué crees tú, Lucía, que este experimento nos puede aportar sobre la forma de ver los roles? Sí, desde luego el papel, vamos, a mí me conecta mucho lo que dices con esa importancia que tiene la educación, ¿no? Desde pequeños. O sea, al final somos muy moldeables y eso es algo bueno y algo malo, depende en qué manos caigas, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? De como hablábamos, ¿no? De esa perspectiva de género, el que esté integrada, ¿no? Ya no creo ni siquiera solamente desde la psicología, que podríamos decir que es como la ciencia, ¿no? Que expande esa educación en el comportamiento humano. Por a mí, yo me gusta pensar, ¿no? Que el rol del psicólogo es como un educador, ¿no? De cómo nos sentimos, sino en todas las esferas. O sea, creo que los padres deberían tener conocimiento de ello, de cómo a veces las cosas inconscientes que hacen puede repercutir al niño o a la niña. Desde las escuelas tiene un gran papel el docente para poder permitir que el niño se desenvuelva libre en su orientación sexual, en lo que le guste jugar, en cómo se perciba, en todo, ¿no? Para que se permita explorar esa identidad, no más allá de los moldes, ¿no? Pero que creo que los moldes, si bien puede dar a priori una cierta seguridad, ¿no? Al final estás reprimido. Porque cuando no encajas el molde, ya es cuando al final eres discriminado, ¿no? Y aquí, claro, ¿qué vemos? Que cuando la mujer no encaja en esos moldes de que nos han dicho que tenemos que ser unas personas delicadas, tiernas, cuidadoras, por supuesto. Cuando, por ejemplo, ponemos límites, tenemos que hacerlo desde la ternura, desde toda la asertividad habida y por haber, desde mucha delicadeza. No podemos expresarlo desde ese enfado, desde esa, joder, me molesta lo que ha pasado. Y ahí vemos un poquito cómo también está esto que estamos mencionando. Incluso, fíjate, de manera, no voy a mencionar, yo creo que la mayoría de personas puede saber a quién me estoy refiriendo, que presidente Adivina adivinanza. que estaban grabando, le estaban haciendo entrevistas y su manera de atacar a las periodistas femeninas, o sea, chicas me refiero, era como, madre mía, es que estás amargada porque no estás sonriendo, sonríe un poco. Cuando estaban como atacando, ¿no? Bueno, cuestionando, ¿no? Las cosas pues tan crueles que estaba predicando, ¿no? Y cuestionando también la incoherencia, ¿no? Porque al final que nuestros mayores referentes y los que podríamos decir dominan el mundo
porque al final, pues bueno, en parte los poderosos, ¿no? Los que tienen poder adquisitivo y a ese nivel y esas influencias, pues ya está, dominan el mundo y es así, es duro admitirlo, pero es así porque quien tiene poder y quien tiene dinero, tiene control del mundo. Entonces, claro, ¿cuál es la manera de atacar a estas periodistas? Pues a través de sonríe, es que claro, desde esa manera, ¿no? De la mujer tiene que ser sonriente, la mujer no puede contraatacar, la mujer no puede ser incómoda. La mujer no puede ser incómoda. La mujer tiene que siempre agradar a todo el mundo y en un poco en ese papel, ¿no? De cuidado, ¿no? Y ahí va un poco la idea de cómo hemos sido silenciadas durante toda la historia. Cuando tenemos voz, esa voz también está, no me sale la palabra, como que tiene que estar adaptada, ¿no? A lo que se espera de nosotras. Correcto, y de ahí que ven un poco, pues esa, ¿no? Cuando, ay, empieza a generar incomodidad, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? La mujer, ¿no? Desde el principio, pues podíamos hablar, ¿no? De Juana la loca, de me genera incomodidad que esta mujer pues sea así de inteligente, sea así de capaz, pues ya es loca. Y es que podríamos hablar de tantas mujeres que han incomodado a la historia, han incomodado a esos hombres que percibían a la mujer como inferior y por ello se le ha tachado de loca cuando eran mujeres que eran brillantes. Es que a día de hoy admiraríamos a esas mujeres y esas mujeres han sido quemadas porque se han considerado que estaban haciendo brujería, eran unas brujas. Esta incomodidad, este agradar, cuando hablas algo, no gritas algo que a mí no me agrada, ya se tacha de loca. ¿Y cuántas mujeres no sabemos de su existencia o estamos empezando a conocer su existencia ahora, ¿no? Porque pues ponían las obras, los nombres de sus maridos, porque si no esas obras no iban a tener ese acceso a grandes escritoras, grandes artistas de cualquier rama, ¿no? Entonces, claro, ahí nos dice mucho de cuando nos preguntan una persona famosa en la pintura, probablemente pocas veces nos va una mujer en la cabeza. ¿Cuántas veces hemos estudiado nosotras en literatura? ¿Cuántas mujeres hemos estudiado? ¿Cuántos? No sé, es como que nos empezamos a tirar del hilo y empezamos a ver cómo hemos estado formando parte en la historia. Y ahora esto tiene por eso tanta relevancia el que lo pongamos sobre la mesa, que somos realmente también muy privilegiadas, que obviamente nos queda mucho recorrido por recorrer, nunca mejor dicho, pero que somos sumamente privilegiadas de ahora mismo simplemente estar pudiendo grabar este episodio, el haber podido acceder a estos conocimientos, el que podamos leer, ¿no? Tan básico como esto. Sí, desde luego, y por eso no lo queríamos transmitir desde que estamos hablando, desde ese privilegio, ¿no? Que comentabas tú, Nuria, desde el privilegio de que a día de hoy, pues, podemos tener libertad de expresión, tenemos al final igualdad ante la ley, y eso al final es algo que ha sido a través de mucha lucha, y por eso es importante no olvidarlo, no olvidar este día, ¿no? Por lo menos ya aunque sea por conmemorar a todas esas personas, ¿no? Que no han tenido la misma suerte que tenemos nosotras, ¿no? De no ser tachadas de locas, poder hablar libremente, poder optar al trabajo que nos gusta, poder ser validadas, el poder no tener ese miedo, ¿no? A expresar lo que sientes sin ser juzgada, ¿no? Porque, claro, es que lo piensas y es que de alguna manera nos tachaban. Había creo que fue Aristóteles, que de alguna manera los grandes intelectuales, ¿no? de la historia, de alguna manera han relacionado, ¿no? Y además es que encima ya no hablan ni como mujer, nos hablan como si fuéramos vaginas. O sea, a mí me pareció muy curioso las cosas que estuve leyendo sobre esto, ¿no? Y es como que de alguna manera los seres débiles, ¿no? Y entre ellos pues se consideraba, ¿no? Las personas que no tenían poder, las personas que hablaban las vaginas, o sea,
¡pum! Entonces, claro, se nos ha concebido a lo largo de la historia como seres que hemos venido a procrear, a satisfacer el deseo de otros y, bueno, pues a tener descendencia, ¿no? Y ser buenas madres. Y realmente no sé si sigue, porque eso lo vi hace unos años. No he hecho una búsqueda ahora activa de eso, pero creo que en la RAE nos definían así, como persona débil, mujer, persona débil. Y esto, a mí es que la palabra en general débil no me gusta nada, nada. En el acoso ¿Qué lo escolar define? lo hablamos, el débil como que está fatal, pero es que en general débil me parece que está mal, porque es que somos vulnerables, pero es que todos, es que el ser humano es inherente a esa vulnerabilidad, es inherente a esa interdependencia, porque al final, ¿qué pasa? Que es que de alguna manera nos damos cuenta de que esa debilidad que hablamos, de alguna manera se manifiesta porque al final siempre como que ha primado, ¿no? Esa idealización de la racionalización, la autonomía, pero ¿quién es autónomo? ¿Quién es verdaderamente autónomo, autosuficiente? Porque yo creo que todos, desde que nacemos, necesitamos una madre que nos cuide, necesitamos un padre que nos cuide, necesitamos un entorno seguro, necesitamos que nos ayuden en nuestros primeros pasos. Nos hemos romantizado este concepto y no nos damos cuenta de que todos somos vulnerables, todos somos interdependientes porque todos vamos a depender de alguien en algún momento y no nos damos cuenta de que en eso ya no solo, porque ahora mismo tú y yo estamos de acuerdo en que la mujer evidentemente es igual de competente que un hombre y también es una cosa que queremos aquí remarcar, ¿no? Somos igual de competentes y no es una lucha de géneros, no es un discurso de odio hacia el hombre, es simplemente que somos igual de competentes, igual de válidas. Entonces simplemente queremos honrar a las mujeres del pasado que han luchado y ponernos al mismo nivel que está el hombre. Y para ello, pues es importante no olvidar el pasado. Y claro, el discurso de que a lo que me quería ir con el discurso de lo de la vulnerabilidad o debilidad es que esto no solo afecta a las mujeres en lo de ser débil, afecta a las personas que tienen discapacidad, ha afectado a las personas racializadas. Entonces, afecta a tantas personas este concepto de débil y es que cuando giramos, ¿no? Me gusta mucho la perspectiva de la ética del cuidado y nos damos cuenta de que todos, porque el cuidado debería ser un derecho fundamental y un derecho democrático en todos, en plan, el cuidado no debería ser solamente de mujer, debería ser tanto de hombre como de mujer el derecho a ser cuidado y cuidar y con ello, ¿no? Un poco relacionado con lo que estaba diciendo, todos, al final, en algún momento vamos a necesitar ayuda. Sí, porque llega a escandalizar, ¿no? las cifras, que hoy no es el tema de interés, pero creo que lo podemos enlazar, que las mujeres suelen tender a pedir más ayuda, a ir a la terapia, que los hombres, que, bueno, hay cifras súper escandalosas de que son las personas que más se acaban suicidando. Desde luego, lo hablábamos, ¿no? Y volvemos otra vez el sentido de sacar esto al peso de los roles de género y de qué se espera de cada género. Y es que de alguna manera esta presión, ¿no? Que estamos hablando de, vale, sí, las mujeres, ¿no? Según la estadística, sufrimos más de problemas de salud mental, pero quizás porque también somos las que más pedimos ayuda, porque, claro, nos horroriza también el hecho de que los hombres, pues, sean, ¿no? Creo que era como el 80% más, ¿no? De hombres son los que se suicidan. Dependerá un poco del país, porque hay países que es escandalosa las cifras. Y sobre todo la diferencia entre el suicidio entre una mujer y un hombre. Que suelen ser, pues, métodos, pues, muchísimo más letales, ¿no? No hace falta que los nombremos y los enumeremos. Y sobre todo en silencio. En silencio. También es cierto que esta parte también es importante, que las mujeres
ahora, bueno, vamos entrando un poquito más, pero también hemos sido pues, muchísimo menos estudiadas en cualquier tipo de enfermedad. Nos han sacado de los ensayos clínicos pues, por nuestra biología. Y claro, al final también, pues, una cosa que yo creo que también es súper llamativa, ¿no? El hecho de todas las personas sabemos que en los signos, ¿no? que podemos notar en nuestro cuerpo cuando estamos viviendo un infarto. Pero es que no sabemos que esos signos que tenemos en la cabeza son los que se presentan en un hombre. Ahora tú sabrías decirme, Lucía, cuáles son los que vivirías como siendo mujer. Claro, sí, totalmente. Y así todo, ¿no? Y también como se ha banalizado bueno, volvemos otra vez a la historia nos aporta mucho, la histeria. Cómo se consideró una enfermedad mental, ¿no? De personas que reprimían sus impulsos sexuales, según el querido Freud, las mujeres, y bueno, se sometían a prácticas abusivas por parte de los doctores con el fin de curar la histeria en las mujeres porque era una enfermedad solo de mujeres. Y a día de hoy sigue calando este mensaje de, ¿no? Cuando una mujer se muestra, como hablábamos un poquito antes, enfadada, se muestra con emociones desbordadas, es que eres una histérica. Sí, desde luego, ¿no? Y claro, cuando estudias la historia, ¿no? De dónde viene el concepto de histeria, pues quizás te pone un poco los pies de gallina, ¿no? Porque de alguna manera se legitimizaba con el concepto de histeria, que al final es como histeria está relacionado con el útero, ¿no? Bueno, vino de esta palabra, creo que viene del griego histeria, que viene de útero, es expresamente de mujeres la histeria, y con eso legitimizaba el abuso sexual, ¿no? Por parte de los terapeutas, el control por parte del marido o de la figura a cargo, ¿no? Sí. Figura a cargo, es que qué fuerte, ¿no? Pero no me estoy yendo figura a cargo de la mujer, ¿no? Incluso se la quitaba, ¿no? De todo tipo de decisiones porque estaba en un trastorno, ¿no? O sea, estaba totalmente desinhibida y fuera de su capacidad de razonar. Entonces ya esas figuras, ¿no? De hombres pues tomaban el control de esa mujer. Y aquí se ve, ¿no? Como también, que tampoco es el tema hoy en cuestión, pero es importante también mencionarlo, ¿no? Como este control se ha ejercido en limitar el acceso a la cultura, el control también en cuanto a el aspecto estético, que ahora mismo pues también hay un movimiento bastante extendido de la delgadez extrema que al final nos manda ese mensaje de, pues si eres débil, sí, pues al final tú, perdón por el uso de la palabra débil, pero realmente cuando nosotros estamos pues en unas condiciones de desnutrición, fisiológicamente estamos débiles, ¿no? Nos cuesta más pensar, nos cuesta más movernos, entonces, ¿qué posición adoptamos? Una posición más de sumisión, de, bueno, pues estoy más de espectadora y no tanto de protagonista. Claro, y incluso una cosa, ¿no? que comentaste en el episodio anterior, ¿cómo se llama? La escala de... Bueno, no sé, pero el tema de... No, que es malísimo para los nombres, pero el tema, ¿no? de que verdaderamente hay películas que creemos que son de mujeres y luego te pones a analizar y dices, pero ¿cuántos ha habido que en un diálogo no hayan intervenido hombres? Que haya sido expresamente la acusación de mujeres, que verdaderamente... y que las conversaciones no estén en el tema central hacia los hombres. Hacia los hombres. Entonces, claro, nosotros en ese modelaje, ¿no? De lo que hemos ido viviendo y viendo desde bien pequeños, hemos normalizado ese papel secundario de la mujer, ¿no? Porque de alguna manera es como, vale, verdaderamente quien tiene algo importante que decir es el hombre, la mujer. Y que la mujer vale más si es más joven, vale más si es más delgada, vale más si es blanca, vale más si es deseable. Como que
también llegamos a categorizarnos, ¿no? Desde luego, y que incluso eso me conecta un poco con que incluso a veces entre nosotras creamos una guerra, que no creo que seamos nuestras peores enemigas, ni mucho menos, pero cuando hay un movimiento, ¿no? Como el feminismo, que, bueno, creo que ambas, yo creo que tenemos un poco sentimientos encontrados con respecto a lo que la gente igual percibe como feminismo y el cómo y lo que verdaderamente es feminismo, porque creo que al final hay ciertos discursos que nos están totalmente confundiendo de embrismo a feminismo, ¿no? Pero bueno, eso como es otro apartado. No nos saltemos. No nos saltemos. Y con esto quería ir, ¿no? Con el tema de que de alguna manera, para que verdaderamente podamos, que sea la lucha verdaderamente justa para todas y que en global sea para todos, no se debería descubrir, no se debería discriminar a ningún tipo de mujer. Y lo estamos viendo. O sea, de alguna manera eso, ¿no? Que tengamos, ¿no? Que categorizar y de alguna manera es como, bueno, pero la mujer delgada es mejor que la mujer gorda. ¿No? Una mujer trans no puede entrar en nuestras categorías, claro, ¿no? Entonces es como constantemente, en lo que dices tú, discriminar, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Desde luego. Se nos está yendo la perola. Desde luego. Esa es mi conclusión con todo esto. Desde luego, y bueno, ese tema que acabas de abrir, que es un melonazo, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado, porque volvemos al inicio. Navegamos. Mujer, ¿qué es? Es un constructo social, es como nos sentimos y va más allá de lo que tenemos entre nuestras piernas, de los genitales que tengamos, ¿no? Entonces, que nosotras andemos discriminando a una persona que al final se siente mujer y vive la realidad, ¿no? Desde cómo se está sintiendo como mujer, ¿quién nos da derecho a nosotros el decir, no, tú eres menos válida y tú no eres mujer? ¿No? Entonces creo que hay que tener cuidado también con los discursos que estamos generando, que al final lo único que estamos haciendo es señalar a dedo en plan de tú mereces estos derechos, tú no, tú mereces luchar, tú no, y creo que vuelvo a repetir, para que la causa sea justa, tenemos que luchar mano a mano, todos, sin ninguna excepción. Y aunque parezca todo muy político todo esto, es que no podemos, igual repetimos, no podemos separar la psicología de lo estructural, no podemos separarlo del patriarcado, no lo podemos separar de la política, porque todo al final nos influye en nuestra salud mental. Y que nosotros al final queremos no transmitir ese mensaje que a mí me parece que parece, ¿no? Que va desde una ideología política y en realidad va de sentido común. O sea, nosotros queremos una sociedad en la que todos y todas nos podamos sentir cómodas, a gusto, seguras, seguros, que cada uno se pueda expresar libremente como se siente sin estar cohibido por cumplir un molde, por cumplir un rol. Y es que, como bien mencionábamos antes, al final esto también afecta al hombre. O sea, que nosotros ahora mismo estemos legitimizando, ¿no? Y honrando los derechos que ha conseguido mucho llegar hasta aquí de la mujer. Y toda la opresión, ¿no? Que a día de hoy de manera sutil pues puede seguir estar sufriendo la mujer, no tanto por de manera legal, porque lo que hablábamos de manera legal al final la mujer está amparada igual que el hombre. Yo creo que ya está reconocido como tiene que ser, que al final los derechos fundamentales y son indivisibles, ¿no? Y no están sesgados por el género, que hace... Al menos en nuestra sociedad. Que estamos hablando, claro, nuestro momento occidental, correcto. Efectivamente. Y que, bueno, que en realidad el sufragio femenino que marcó un antes y un después, estamos hablando de que se estableció cuando, aquí, en 1931, que luego se canceló con la dictadura franquista y volvió a 1971, 73, por esas fechas. O sea, que estamos hablando de que realmente los derechos que ahora mismo estamos diciendo, como nos sentimos súper afortunadas, es que realmente si yo tuviera abuelas,
pues ellas nacieron en un momento en el que todavía no estaba conseguido lo que hemos conseguido a día de hoy. O sea, que lo que estamos hablando a día de hoy no es algo que ya haya pasado, que esté lejano, no, es que está demasiado reciente. Ahí la has dado. Entonces, pues con todo este recorrido histórico que hoy necesitábamos, aunque no somos historiadoras y por supuesto no nos queremos meter en terrenos que no son nuestros, pero creo que es importante también tener esta perspectiva, porque entender de dónde venimos nos ayuda también a reconocer dónde estamos. ¿Y qué conclusiones crees que podríamos sacar un poco de todo esto que hemos venido hablando en este episodio? Del lugar y el papel que tenemos hoy en día las mujeres y, bueno, de toda esta violencia encubierta en muchas ocasiones que hemos podido llegar a experimentar. ¿Qué resumirías en todo esto, Lucía? No sé si estás de acuerdo conmigo en que creo que volvemos al punto, ¿no? Creo que es bidireccional. Entonces, ahora mismo estamos hablando sobre todo, ¿no? De lo que nosotras como mujeres sentimos, ¿no? Y hemos experimentado y podemos hablar desde esa vivencia, ¿no? Ya no solamente también desde todas las mujeres que podemos escucharlo, ¿no? Sino pues nosotros nos estamos enfocando en nosotras. Entonces también hay que entender que estamos hablando desde nuestra posición, ¿no? Pero es que esta posición yo creo que debería ser como un mensaje a lanzar también al otro para que también entienda el cómo a veces tienen integrado ciertas conductas, ¿no? Que pueden hacernos daño sin tan siquiera darse cuenta de que lo están haciendo mal, porque si la sociedad valida esa conducta, la normaliza, se integra, ¿qué pasa? Que yo voy a pensar que es normal. ¿Te acuerdas lo que te conté de lo del instituto? Sí, cuéntalo, Que yo creo que además cuéntalo también, que es muy interesante. Que yo creo que también igual puedo ser hasta una mezcla de por dónde puedo venir en lo de no me tires flores. Sí. Y a la nena. Y es que, pues al final, claro, cuando hablamos de violencia, una de las violencias a las que yo creo que hay que hablar y creo que hay que ser consciente de que está ahí, ¿no? Es la violencia sexual. Y esto lo dejamos bien claro, la violencia sexual está mal en ambos sentidos, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre. O sea, la violencia no hay que tolerarla, la violencia está mal en todos los escenarios, ¿no? Y a esto que creo que es importante remarcarlo, ¿no? Sobre todo por la perspectiva en la que estamos ahora mismo enfocándolo, ¿no? Porque no por ello hay que invalidar que la violencia a otros, ¿no? Que no sea solamente de hombre a mujer, ya con eso quita peso. Y entonces, claro, se soltó un comentario interesante, ¿no? Que saltó un chico. Estamos hablando de chavales de tercero de la ESO, cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, sí. Es que ya con las mujeres ya no se puede ligar. Ya no se os puede decir nada. Ya no se les puede decir nada. Y es como, claro, hice ahí una parada, dije, bueno, digo, no he venido aquí a dar charlas, ¿no? de relaciones, pero vamos a hablar claro. No podemos ligar. Se me queda así diciendo, esto es más interesante que lo que estamos hablando de todo, ¿no? O sea, se dice, sí, ¿no? Digo, claro, ¿se puede ligar? Claro que se puede ligar. Ahora, todas las formas de ligar son válidas. Y es que a veces, claro, no, es que va a sonar como el asesino que asesina a alguien y dice, no, si era muy majo, me saludaba por la calle. No vamos a comparar eso. Pero sí que el punto de joder, ¿cuántos hemos tenido? Sí, o sea, evidentemente yo no tengo a nadie en mi grupo de amigos que haya violado a una chica o que haya ejercido la violencia hacia otra persona. No tengo a nadie en mi grupo así. Pero ¿cuántos no hemos tenido
un amigo, sobre todo me enfoco más en el género masculino, ¿vale? Puede ser que haya mujeres que puedan hacerlo, pero en este caso al final prima las conductas hacia el hombre, que al final, de alguna manera, lo han reforzado también, ¿no? En esa figura de macho, de yo puedo con todo y tal, que al final también pesa, es que también pesa esto para el hombre. Y claro, si ¿cuántos hemos tenido algún amigo que se ha puesto pesado con alguna chica, ligar en una discoteca y dale que te pego, porque claro, quien la sigue, la consigue. ¿Cuántos no hemos tenido un amigo que, joder, macho, todo el rato escribiendo a esta chica que ha conocido cuando sabe que la chica no está interesado en él? ¿Cuántos hemos integrado ciertas conductas de nuestros amigos que incluso nos hemos reído como diciendo, ay, qué pesado? En lugar de decirle, ¿te estás dando cuenta de que la estás acosando? ¿Te estás dando cuenta de que no quiere? Porque es válido, o sea, es válido y es respetable que a mí me guste una persona. Pero también es válido aceptar que me puede rechazar, porque no podemos gustar a todos. Entonces, claro, no tenemos ningún amigo que de manera directa, la mayoría no tenemos ningún amigo. O creemos que no lo tenemos. Claro, creemos. También sí, me sí, gusta sí. hacer esa puntualización. Claro, y es que me conecta con eso. Creemos, porque verdaderamente todas estas conductas que lo estamos viendo, que además nos lo estás poniendo, porque está tan normalizado, tan integrado, que no nos damos cuenta de que es una manera de violencia, es una manera de acoso, es una manera de maltrato. Y que nuestra forma de, remarco las comillas, protegernos es decir, no, es que tengo novio. Porque entre hombres esa lucha, bueno, hay veces que prefieren no entrar. Pero si yo os pongo, no, es que tengo pareja, mujer, o no tengo pareja, es que no me interesas, ahí ya no mola. Claro. Incluso te puedes llegar a encontrar situaciones de, bueno, a ver, daros un beso para yo ver si sois pareja, ¿no? Venga, amor. Creo que no. Bueno, no pasa nada. No acepta no. Nena es la representación en vivo. De todos modos, bueno, estará interesada con el tema porque realmente lo es y es muy importante. Y ella, a lo mejor en su mundo perruno, también se encuentra este tipo de situación. Bueno, de alguna forma. Escucha, que sí. Escucha, sí. Y es que es curioso porque está, a ver, y no hay que humanizar, pero sí, es verdad que hay perretes machos que intentan montarla y ella dice que no, le quita y el perro sigue queriendo. Y está el dueño coherente que le dice a su perro, está mal, y le coge, porque no todo lo que está el instinto está bien. O sea, que el instinto del perro macho sea acosar a mi perra, en plan, mareándola patapum cuando ella se está poniendo nerviosa, no quiere decir que esté bien. Entonces, bueno, de alguna manera ahí se ve también de los dueños coherentes o no, porque el dueño coherente, yo como persona entiendo que al final es un instinto y está yendo hacia ella, pero también creo que nosotros, desde nuestra parte de poder pensar, ¿no?, las cosas, pues entendemos que está mal, ¿no? Entonces ahí lo coherente sería al final claro. la persona. Igual ¿no? la incomodidad también la perciben, ¿no? Porque eso también es primario. Desde luego. Si mi cuerpo está rígido y está tenso, igual algo nos está indicando de que no quiero, ¿no? Sea animal, sea humano. No, desde luego, y además lo manifiestan. Y de ahí yo creo que la importancia, ¿no?, de no pasar, ¿no? Cuando vemos estas conductas, ¿no? Estas conductas que al final lo tenemos tan normalizado que ni siquiera lo ponemos la palabra de violencia, pero es una violencia. Porque al final, si yo no quiero y tú me estás forzando a ello, es una violencia. Estás insistiendo. Es que... Porque ya te he quedado claras las cosas y yo no te tengo que justificar porque no te tengo que decir un no claramente. Claro. Y no tienes ni siquiera, porque yo creo que me conecta un poco lo que dices tú, ¿no? Como que ese cuestionamiento de orientación sexual, ¿no? En plan que viene, ¿no?, con esas frases despropósitas, ¿no? De
Es que seguro que como des con un buen hombre, se te pasa la tontería, ¿no? De estar con una chica. Es como, joder, al final es minimizar en plan, Sí, así es. ¿no? El quien tú quieras, quien te guste y quien ame. No, es que el hombre evidentemente es mejor. Es como que de alguna manera, ¿hasta qué punto también a un hombre le hace sentir bien estar en esa posición constante de tener que andar, ¿no? Marcando ese, yo soy el mejor, yo tal, yo cual. Esto explica mucho las dinámicas de poder, ¿no? Sobre las que se sustentan muchas relaciones. Melonazo. Desde luego. Hemos hablado principalmente de relaciones de pareja, pero eso, sobre todo que se queda el mensaje de que los roles de género, los estereotipos, las desigualdades no solo se encuentran en este tipo de relaciones, sino que se pueden encontrar en relaciones laborales, en relaciones de amistad, en relaciones perrunas. No sé. ¿Cómo crees que deberían, no? Porque yo entiendo que evidentemente este episodio, ¿no? Lo vean también hombres. ¿Cómo crees que los hombres podrían verdaderamente ser aliados del feminismo? ¿Cómo crees que podrían verdaderamente pues, construir esa sociedad que queremos? Es que yo creo que simplemente ya teniendo conciencia, ¿no? La conciencia es importante, pero también la práctica, por supuesto, de este tipo de prácticas, ¿no? De lo que dices tú, de no alentar, si yo estoy viendo que mi colega está haciendo este tipo de conductas hacia una mujer, no alentarlo más o quedarme callado. Es que al final tiene mucha relación con, bueno, con el tema del acoso escolar igual, ¿no? Porque si yo me quedo callado es que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Aunque no esté diciendo nada. La ley del silencio. El que me pasen fotos de su pareja desnuda y yo, aunque no las difunda, pero yo no he dicho nada o no he denunciado a mi amigo o a mi colega. Todo este tipo de prácticas, es que esto también es feminismo, ¿no? El no sumarte a... No sé si me explico con esto, de no sumarte a... Sí, como que de alguna manera no validar que tu círculo pueda hacer eso, ¿no? Así es, y que, no sé, creo que a veces es difícil encontrar los límites, ¿no? De hasta dónde estoy, hasta dónde me estoy pasando o hasta dónde no. Por lo que decíamos de a nivel cultural, pues incluso a las personas que nos identificamos como feministas, también hemos bailado y cantado canciones de reggaetón, hemos visto series y películas pues, en las que se han fomentado muchísimo estas dinámicas machistas y claro, es muy difícil muchas veces saber qué idea es mía y qué idea ha sido promovida o instaurada por mi entorno o por el contenido que he consumido, porque al final estamos muy rodeadas y muy rodeados de todo esto. Entonces, entiendo que es muy difícil y implica muchísima revisión constante, muchísimo cuestionamiento, muchísimo diálogo, ¿no? Con la otra parte, no yo quedarme en asumir si esto es apropiado o no, es que a lo mejor para una persona sí lo es y para otra no lo es. Entonces, a lo mejor para ti te parece inofensivo porque eres una persona de dar abrazos a tu Cristo y para ti el dar un abrazo no te resulta invasivo, pero a lo mejor para mí sí. A lo mejor yo lo vivo como pues, una intromisión hacia mi cuerpo por mi experiencia o porque no me siento cómoda y no tiene que estar justificado por haber tenido algún tipo de vivencia traumática. Entonces, creo que también esto es la puntualización, no sé si clave, pero una de las claves es que hay que contextualizar en todo. A lo mejor para mí esta conducta es inapropiada, para otro no, es válido, pero lo que sí que no es apropiado para nadie es la violencia.
Totalmente. Es que ni reducida ni justificada de es que esto es una broma o es que me has calentado y es que por eso me he puesto así. Es que no. Totalmente, totalmente. Primero, la parte esa de totalmente, el punto este de que respetar los límites. O sea, no permitir violencia y respetar límites. O sea, a mí no me gustan los abrazos, respétalo. Es que no de verdad justificación, respétalo. O sea, si tiene una explicación y me siento cómoda compartiéndola, pues te la manifestaré. Pero respétalo porque es un límite. Pero yo creo que tendemos a veces un poco a cuestionar los límites y los límites son algo que no es cuestionable. En plan, tengo ese límite y si tú me respetas, tienes que entender que ese es mi límite y para quererme bien no tienes que sobrepasar ese límite. Y más cuando ha habido ese diálogo previo, porque al final, lo que tú decías, no es importante el diálogo. Es verdad que, claro, si yo no sé lo que supone para ti o simplemente no sé que no sé si te incomoda, pues claro, puede ser que ya me sobrepase ese límite, pero ¿por qué no me has puesto ese límite? Jo, pero también, y puntualizo en esto, es importante el diálogo, pero también que La la otra escucha. parte, la escucha, la Claro, comprensión claro. y la práctica. No, porque es que a veces parece que ya con eso, yo ya lo he comunicado, ya es suficiente. No, Es que desde si la luego. otra persona se lo pasa por el forrísimo, Desde luego. pues tú ya puedes ponerlo con letras de neón. Entonces, jo, claro, al final también nos mandan mensaje a nosotras de igual es que estoy pidiendo mucho. Oh. Igual es que, no sé, que yo le haya expresado que me incomoda el que estemos viendo una película y esté todo el rato acariciándome la pierna, se lo haya expresado, note que cada vez yo me estoy alejando más y continúe, pues es que, chico, lees lo que quieres leer. O sea, si yo no te lo expreso explícitamente, no vale, pero aunque te lo exprese explícitamente, tampoco vale. Entonces, al final, adoptamos una posición de indefensión muy jodida, muy fastidiada, porque es como, haga lo que haga, no consigo que me sienta cómoda, pues entonces acabo aprendiendo que la única forma de sentirme cómoda es reprimir y reprimir mis sentimientos, reprimir cómo yo se está sintiendo mi cuerpo con esta persona en concreto y acabar llevándonos a cuestionarnos si lo que estoy pidiendo es mucho, si lo que estoy pidiendo pues lo tengo que modificar porque no es la única forma de poder continuar con este vínculo y claro, al final es como estar desatendiéndote y abandonándote a ti misma, estar reprimiendo, pues tiene esta consecuencia, abandonar tu cuerpo, desconectarte completamente y acabar viviendo desde un estado de supervivencia. Desde luego. Y yo creo que desde aquí queremos lanzar este mensaje contundente, ¿no? De no pides mucho por querer que se respete tus límites. Es que el respeto es mínimo, jolines. Es que el respeto, yo lo digo mucho en las clases, ¿no? Digo, no podemos ser amigos de todos, no podemos querer a todos, pero en una convivencia, que al final la sociedad es una convivencia. El aula al final es como una mini convivencia, ¿no? Porque el aula es como una manifestación de una sociedad en mini, pero la sociedad en sí mismo es que es una plena convivencia y en esa convivencia tiene que haber respeto. Y si al final tú estás viendo que estás generando incomodidad a la otra persona, si estás viendo que aunque igual, pues, porque, coño, es también desagradable andar diciéndote, me incomoda, ¿no? Que me toques la pierna. Es también desagradable y también, como nos han enseñado también a no incomodar, pues de alguna manera, pues igual también nos es incluso incómodo el comunicarlo. Pero si estás viendo que te estoy apartando la pierna, estás viendo que al final mi lenguaje no verbal también te está hablando. Claro. Concho, yo creo que todos somos conscientes de cuando estamos incomodando a alguien. Entonces, también es verdad, ¿no? Pero claro, sí es verdad que, y con toda la razón, que, joder, luego también esto juega un poco a nuestra en contra, ¿no? Porque luego en los juicios, ¿no? Cuando pasan cosas más graves o tal, no, pero tú le expresaste no quiero tener relaciones o tú le expresaste
¿qué tal? Creo que hay veces que uno, porque no exprese las cosas de manera literal, no quiere decir que no haya manifestado que no quiera eso. Entonces, creo que a veces también nos aferramos un poco, sobre todo a la otra persona, ¿no? Como que se aferra un poco para invalidar a la otra persona de no, es que tú expresamente no me dijiste que no te gustaba. No, pero te quité la mano, te quité la pierna, me alejé. Te mostré una situación, un momento en el que estaba incómoda. Entonces, creo que ahí viene también arraigado de esa cohibición y de esa represión que tenemos nosotras de no, pues eso, no generar incomodidad, hablemos al punto. Porque también creo que de ahí desde los hogares nos deberían, pero a todos, a nosotras, a vosotros, a los chicos, el mensaje de expresar lo que sentimos, sin que, no que no nos preocupe lo que genere en el otro, porque evidentemente hay que tener empatía, pero tengo que manifestar y validar mis emociones. Y es que a veces ni nosotras mismas validamos nuestras emociones, por lo que tú decías, ¿no? De, ay, es que igual es suficiente, igual es que me estoy pasando por sentirme incómoda porque me estoy tocando la pierna y no va con mala intención. Ay, pero ¿por qué me siento...? ¿No? Que es que nosotras mismas nos hemos creado un discurso en el que nosotras mismas nos invalidamos nuestros límites. Buen punto. Total. Entonces, claro, yo creo que desde ahí el tomar conciencia, pero ahí empieza desde pequeñitos. Es que cosas tan sutiles como, no, cariño, ve a dar un abrazo a tu tío. No quiero. O Ve si, a darle un abrazo. O si me das un beso, te compro una chuche. Es que... Al final, como este condicionamiento, lo que dices tú, empieza desde pequeñitos, de forzarnos cuando no nos está saliendo de una forma genuina. Y esto estamos hablando al final del respeto del espacio, ¿no? Y de esa intimidad que se va poquito a poco, ¿no? Con el abrazo, con ese acercamiento. Pero él, es que dar un beso a la vecina. A la vecina, porque si no se va a sentir mal. ¡Wow! Es que ¿cuánto no hemos escuchado esto? Salúdalo y dale un abracito, dale un besito, tal, que si no, claro, es que se va a sentir triste, lo vas a hacer llorar. Y claro, luego ese niño, esa niña crece y es un adulto que le genera incomodidad hacer sentir mal por algo que me está haciendo sentir mal. Concho, que me está haciendo a mí sentir mal. Es que en ese espacio de no incomodarte me estoy incomodando yo, ¿no? Porque de alguna manera estás invadiendo mis límites, estás invadiendo mi espacio personal, estás no respetando mis límites. Y el límite nos lo vamos a poner ahora de cerrar ya este episodio. Quería lanzar un mensaje. Sí, por supuesto. Lo último que decías, y es que, bueno, yo lo he dicho antes, o sea, cuando estábamos hablando, y es que yo creo que es muy importante, y soy muy pesada, y hay que serlo, y es que yo creo que toda mi vida, en ciertas causas que he sentido injustas y que he manifestado y he luchado por ello, se me ha considerado como radical. Y es que yo desde aquí quiero lanzar un mensaje en el que cada día he ido cogiendo más cariño a la palabra radical. O sea, cada día la estoy acunando más. Y es que sí, querer que las injusticias no existan es ser radical. Soy radical si creo que quiero que se elimine totalmente la violencia. Pero que no haya nada. ¿Es radical? Sí, soy radical. Si creo que las mujeres quiero que seamos exactamente igual que los hombres, ¿es radical? Sí, soy radical. Lucho el feminismo hasta el final. Si quiero luchar porque no exista ningún tipo de sufrimiento animal, sí, soy radical. Si quiero que no exista el acoso escolar en ninguna circunstancia, ni validado, ni que exista de ningún tipo, sí,
Soy radical para aquello que considero que es injusto, porque creo que al final en esa normalización que tenemos, en esa normalización de maltrato, de acoso, de cosas sutiles que permitimos, de ese no respeto integrado del él tiene más derecho por X cosa, es que normalizar conductas como, por ejemplo, que se han tratado de distinta manera a una persona de color negro que una persona como nosotras, o sea, cosas tan que no. Sí, me parece que eso no tiene que existir, sí, soy radical, es que hay que ser radical, es que en cosas que afectan a otros, que son injustas, que hacen daño, hay que ser radical, porque el problema es que la indiferencia mata, la indiferencia hace daño, la indiferencia al final es el mayor veneno de la sociedad, porque cuando miramos al otro y miramos desde esa altura del privilegio y lo ignoramos porque no lo estamos sufriendo, estamos generando daño, porque el que yo como mujer, ¿no?, de España, que no tengo ningún tipo de discapacidad, que podemos decir que estamos en un privilegio, que hemos podido estudiar, que podemos tener una cultura, que no tenemos una cultura, ¿no?, que nos ha oprimido y que de alguna manera pues somos percibidas, por lo menos en derechos, ¿no?, igual que un hombre. Estoy en un privilegio que me debería permitir entender que lo que están viviendo en otras realidades, otras mujeres, es injusto y hay que luchar por ello. Y con ello todas las causas, ¿no?, subyacentes o inherentes, ¿no?, porque al final lo que hablabas tú desde el principio, ¿no?, y es que, por desgracia, al final es que siempre estamos al final rivalizando, siempre hay un colectivo que al final va a ejercer, y el que yo esté en ese privilegio, que no esté sufriendo ese tipo de discriminación, debería darme más fuerza para querer luchar contra eso que es injusto, porque nadie debería de ser discriminado, ser abusado, ser violentado, ser percibido como menos. Así que sí, soy orgullosamente radical. ¡Qué buen final! ¡Toma ya! Bueno, pues... ¿Quieres terminar decirme yo algo creo que queda muy bien así. Ya, con esta potencia yo ya me he desinflado. Nina también, Nina se tuvo la cabeza en plan de madre mía. Sí. Así que nos despedimos. Sí. ¡Chao!